doctor, nosotros vamos a disertar sobre los antecedentes personales. Sí, antes de entrar a los antecedentes fisiológicos, vamos a hablar qué son los antecedentes personales. En ahí vamos a tomar 4 aspectos muy importantes, que son los antecedentes fisiológicos, los patológicos, los antecedentes de medio y los de hábito. Ahora nosotros vamos a hablar qué son los antecedentes fisiológicos. Aquí más que todo vamos a hablar qué es lo que pasa en el embarazo o en una mujer embarazada, que se refiere a todo lo fisiológico que puede pasar. Ahí se habla de cómo ha sido el embarazo, si lo ha tenido de manera natural o por cesárea, el peso con el que ha nacido el bebé, la talla, también hasta los cuántos meses ha tomado leche materna o si ha sido de fórmula, a qué edad o meses ha empezado ya a gatear, a caminar y a qué edad ha salido sus primeros dientecitos o a qué edad de 2 meses. Ya. También en la mujer vamos a tomar en cuenta cuándo ha sido su primera menstruación, como es la menarca, a qué edad ha sido, cuál ha sido, si estuviera embarazada, cuál ha sido la fecha de la última menstruación, si el parto ha sido un aborto espontáneo o un parto prematuro. También vamos a ver la vida sexual a los cuántos años ha empezado. Sí. Bueno, lo que habla mi compañera según referido al rodaje, según Suru, lo clasifican en el árbol genealógico. Lo que se va en la primera etapa sería una buena anamnesis de todos los miembros, ¿ya? Lo que quiere decir en eso es que, según Suru, todos los genetistas están de acuerdo para que sea una base muy importante el árbol genealógico, ya que ahí vamos a saber qué enfermedades son transmitidas mediante los genes y así sucesivamente proseguir con una investigación. En la segunda etapa, adecuada a la valoración de expresión en gráficas. En el comienzo de la investigación, según Suro, ¿se puede seguir? Lo voy a clasificar en símbolos en relación. En esta parte tenemos que son el varón, un cuadrado, mujer o hombre sería un redondo, sexo indeterminado, rombo y redondo. El embarazo sería un rombo punteado. Así, de tal manera también está la clasificación de padres y parejas y líneas de hermanos. Los padres y los hermanos, los hijos serían nuestros. La generación puede enumerarse con cifras romanas y es preciso colocar al varón siempre a la izquierda. Bueno, es más que todo se tomaba en los principios de la investigación que hacían para poder desarrollar determinadamente en una escala de los miembros de la familia. Ahora también existen casos especiales donde aquí también en el árbol genealógico lo toma si la mujer ha tenido 2 esposos y cuántos hijos ha tenido de cada esposo, o la unión de pareja si es casado o libre o si es divorciado. Aquí también lo toma en cuenta el tipo de sangre que tiene. Según Nogri y Balcelli, también podemos clasificarlo que serían costumbres, alimentación, clima, ocupación, felicidad y hacinamiento. En esto más que todo igual se basa en las costumbres que tiene cada pueblo.
la alimentación que tiene. El clima puede ser frío o calor y la ocupación ya que tenga cada uno y la felicidad, si es feliz o no es feliz. En esta bibliografía también toma en cuenta en eso y el hacinamiento que tiene cada uno, cómo vive. Siguiente. También se puede decir que tiene otra clasificación que es según la infancia y la adolescencia, que también en un principio ya habíamos hablado, que se trata de la duración de la lactancia materna, ¿no? Los logros del desarrollo del bebé que tiene, como ser en su motor, las enfermedades y complicaciones. Y aquí una causa también que lo toma en cuenta es el esquema de vacunación, si está completo o no está completo, y a qué edad inició el estudio. Eso sería todo. Imagínense que está llenando ahorita, imagínense, ahí va a sacar preguntas. Ya están llenando ahorita. Intenten anotar los antecedentes psicológicos de esa manera. ¿Cuál preguntas ahí? Se puede preguntar si, digamos, todo lo que acaban de mencionar, sea cual sea la patología por la que están yendo, o tal vez, digamos, estamos en un ambiente o una patología ginecológica, especificamos más, digamos, en lo que son la menarca y demás, o igual se debe preguntar. Cuando sí es el primer embarazo, lo primero que se toma es la menarca, el PUM, que es... Me preguntas si va con un resfrío, tienes que preguntar todo eso. Si va con un infarto, tienes que preguntar todo eso. Esa es la pregunta. No. ¿Por qué no? Porque son casos de emergencia, esto es más que todo para... Si va con un resfrío. No tendría... Entonces, ¿cuándo preguntas? En caso de que... Como esto es más que todo para la mujer embarazada, es para más que todo el estudio ginecológico. No, sí, seguro no. Está haciendo un tipo de parto, Sí. está haciendo vacunas, cosas para la mujer embarazada. Esa es la pregunta. Entonces, que no preguntamos a nadie. Mientras no sea internado, no le veo porque no te preguntan en la Así, emergencia. internado. Sí, en el internado sí. Historia clínica del paciente internado. Sí, ahí sí. Ahí se pregunta. Sí. Pero ahí sí todos están enfermos mal de emergencia. Ahí, por ejemplo, llega un infarto, tanto trombosis, un tromboembolismo pulmonar, la sepsis. Ahí no pregunta. Al familiar más cercano sería, pero esto más que todo va en caso de las mujeres y de los niños, ¿no? Porque he visto los antecedentes fisiológicos. Todos tenemos antecedentes fisiológicos. Sí. A todos les pasa en el diente. Sí, eso sí. Eso es fisiológico. Ajá. Todos van a empezar a hablar. Eso es fisiológico. Todos van a empezar a crecer. Eso es fisiológico. Entonces, a todos, sin destinar a nadie, tienen que hacer las preguntas. ¿No? Si bien en algunos lados no toman mucho en cuenta estos aspectos, hay lugares como pediatría y ginecología que sí toman en cuenta todos estos lugares. ¿No? Pero en teoría, para ustedes tienen que llenar sí o sí en psicología todas las preguntas que han hecho los compañeros. Todas. Ahora, si bien han mezclado bibliografía, está bien, pero eso del árbol genealógico y el tema de familiares puede entrar en antecedentes familiares, más específicamente en la parte. Entonces no lo tomen mucho en cuenta como fisiológico, no va mucho al caso, digamos. Entonces lo fisiológico es todo lo que normalmente nos pasa a nosotros. Al tener todo lo normal que nos pasa, tenemos que ir adaptando eso, ¿no? Hubiera sido, como les digo, interesante que me pongan, por ejemplo, el esquema de vacunas, pero yo creo que han debido poner en enfermedades de la infancia de antecedentes patológicos, ¿no? Entonces, pero hubiera sido bien para conocer eso. Porque no es un aspecto fisiológico, pero es un plan preventivo ante una enfermedad. Sí, ¿no? está el esquema
en cuenta que les van a contar, no sean antecedentes personales, fisiológicos o patológicos de enfermedades en la infancia, lo cual les da para ambos. Entonces, esto es lo que tienen que ver, ¿no? Nosotros no lo necesito. Nosotros cuando hacemos los antecedentes, lo ordenamos de diferentes maneras. Ya les había dicho, por ejemplo, es diferente en cada institución. Y es lo que vamos a hacer para dividir los antecedentes. Lo que generalmente enseñamos el año pasado era primero patológico. Un grupo eran los no patológicos, después el otro grupo. Y eran los herederos familiares. Estos eran los tres antecedentes que normalmente llenábamos antes para una especie de conocer, de tener neurotecnia, ¿no? O sea, para tener adecuado cómo debemos empezar a preguntar y qué es lo que debemos empezar a preguntar. Entonces, en varias historias se ha visto que se van modificando estos aspectos, ¿no? Y no se va poniendo lo mismo, se van poniendo otros antecedentes. Sin embargo, todo llega a concluir, ¿no? Lo que hacíamos era tener antecedentes patológicos, todo lo malo que tiene nuestra vida, ¿no? Ahí teníamos enfermedades de la infancia, teníamos enfermedades o patologías del adulto, teníamos lo que eran antecedentes quirúrgicos, traumatológicos, teníamos los ginecológicos o técnicos, teníamos los antecedentes alérgicos, las alergias, y en las infecciones van enfermedades del adulto o en la infancia, que ustedes van a llegar ahora, ¿no? Tienen ahí las transfusiones, por ejemplo. Todo eso era como una especie de antecedentes patológicos, 3, 6, sí. Eso era lo que les enseñamos el año pasado, en realidad 7, por ejemplo, traumatológicos y quirúrgicos. Entonces, estos 7 eran patológicos, todo lo malo que tienen enfermado. Y los no patológicos iban a los fisiológicos, que hablábamos ahorita, ¿no? Que hemos hablado, fisiológicos. Ahí también entraban lo que eran los hábitos, por ejemplo, ¿no? Los remedios no, porque los remedios eran más tirados a filiación. Los hábitos, esos eran los no patológicos. Ahí ya fuma, bebe, consume alcohol, su crecimiento, desarrollo, en todas las etapas, ¿no? E incluso en la etapa de la vejez, cuando hablamos de la vejez hay escalas para medir lo que es un síndrome de fragilidad, por ejemplo, ¿no? Y vamos descubriendo que son aspectos que sí van pasando, ¿no? En la etapa del adulto mayor. Y al final los herederos familiares, ¿no? Papá, mamá, hermanos, hijos, nietos, abuelos, tíos, que puedan darnos una relevancia en los antecedentes. Entonces, esa era una forma de dividir, ¿no? Era para que yo les decía a los alumnos, tienen que aprender ese orden que lo ven en sus historias, sí o sí. ¿Por qué? Porque a veces yo les decía, vayan a preguntar los antecedentes. Empezaban a hablar de los fisiológicos, se pasaban a enfermedades de la infancia, volvían a los hábitos, iban a ginecológicos, iban a la familia. Entonces, eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es que mantengan un orden en la forma en cómo van a preguntar. Es diferente en cada institución. Hospital Santa Bárbara, ¿qué es lo primero que preguntan? Incluso los sociales, socioeconómicos, primero. Hospital Caja Nacional de Salud, lo primero es en los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, es todo eso. En el ginecológico, en el oncológico, en la historia no se comienza así, entonces lo primero que entra es los familiares. Entonces, fíjense que cada lugar, incluso en un mismo hospital, puede haber servicios de cirugía y de medicina interna, pero con diferentes inicios, ¿no? No siempre va a ser todo igual, pero sí lo que quiero es que ustedes conozcan estos detalles. Uno. Y el otro, que a pesar de tener un montón de historias, tengan una forma de describir. Acuérdense, los primeros los patológicos, luego los patológicos familiares.
En los patológicos son 6, tengo que acordarme los 6, o 7, perdón. Infancia, adulto, quirúrgico, traumatológico, ginecológico, alérgico, funcional, ¿no? Entonces ya para ustedes tener la base, tener con qué ya están yendo de perderse al internado, ¿no? Y si en el internado les dicen, no, esto no va ahí, va a este lado, en fisiológico, porque estás mental, tu barca, ya, pues nos movemos y no pasa nada, ¿no? Me acostumbro. Vas a trabajar a un lado, qué sé yo, de Argentina, y te va a decir, oye, eso no va ahí, va a este lado. Ya vas a ir modificando de acuerdo a donde vayas a trabajar, ¿no? Si bien hay una norma del expediente clínico, no hay un orden para esto. No hay un orden que decía sí o sí, o antecedentes quirúrgicos primero, antecedentes quirúrgicos. La mayoría de las bases son de libros, ¿no? Churos, argentinos. Entonces, eso es lo que les explico, ¿no? Que mantengan ustedes un orden, pero también estén libres a hacer modificable su orden de acuerdo al lugar del trabajo. Por lo menos hasta quinto año, en cuarto pediatría les hacen de voltear con el tema de la infancia, ¿no? En fisiológicos hay de la infancia, ¿no? Y en patológicos hay enfermedades de la infancia, o sea, hay dos sí que dan cuenta de la infancia. Uno es lo normal que le está pasando al paciente y otro patológico, las enfermedades que le pasan al paciente. Entonces, en pediatría lo unen y hacen más énfasis en el tipo de nacimiento. Si ha sido parto tóxico, distóxico, y ha sido parto a término o ha sido prematuro, el tema de si ha salido la incubadora, no ha salido la incubadora, o sea, fíjense, solamente ahí que yo estoy moviéndome, ¿no? En el tema de vacunación al inicio, cuánto de APGAR tenía el niño al inicio, o sea, esos datos se van pidiendo en pediatría en neonatología, que es hasta el primer mes de vida la especialidad, ¿no? Entonces te van pidiendo el detalle. Luego después en pediatría te dice, ha tenido dientecitos, a qué hora ha desarrollado su habla, a qué hora empezó a caminar, a qué hora empieza a hablar, o sea, todos estos aspectos son fisiológicos que les sirven a la pediatra para el desarrollo. Entonces, ya, cuando estén en pediatría seguramente esto va a ser un montón, eso también, otro montón, y lo demás no, pues no va a ser ginecológico, adulto, quirúrgico, tal vez esto sí, ¿no? Traumatológico, 5 años a 10 años, caídas por todos lados, ¿no? Fracturas, película, miquianita, o sea, todo que estaba jugando. Entonces, hay estos antecedentes igual. Alergias, es decir, las alergias vamos a hablar enseguida. Las funciones por lo general no. Entonces, esos aspectos más los heredos familiares son los que le va a interesar a la pediatra. Entonces, ahí les digo a modificado, ¿no? En cambio, el geriatra, al de los abuelitos, la especialidad de los abuelos es lo que más le va a interesar, es enfermedades de adultos de infancia, ni se deben acordar, ¿no? Pero si son abuelitos de la guerra de Chacamay, nadie se va a acordar, ni sus familiares se van a acordar de él, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, pero sí se van a acordar de estas enfermedades y tal vez alguna de estas de hace 20 años, 30 años y demás, ¿no? Cuando hace su primera menstruación, ya se va a acordar que es una abuelita de los 20 años, por ejemplo, ¿no? No hacer mucha énfasis ahí, tal vez hacer énfasis en cuándo ha sido su última menstruación, ¿no? Cuándo ha llegado a la menopausia, eso sí podemos decir ahí, ¿no? Pero por temas hormonales y demás. Entonces, fíjense que los aspectos que hablamos es para conocimiento más que todo. Para ustedes ahora sí o sí tienen que preguntar todo eso en su historia, ¿no? Vamos a aprender ahora. Porque de nada sirve que les diga, pregunten todo si es necesario. No es. ¿No? Ahora están en el aprendizaje. En el aprendizaje se hace todo, ¿no? Y después ya, cuando sean médicos y sean especialistas, van a enfocarse en un punto nomás, ¿no? Pero mientras sean estudiantes o médicos generales, todo. No hay otra cosa que no. Pasen el siguiente grupo. Nosotros el tema que vamos a tratar sería antecedentes patológicos. Al hablar y a grandes rasgos de antecedentes patológicos estamos hablando de algo que no es normal, es decir, de todas enfermedades o alteraciones fisiológicas. Recalcando que ante la anamnesis y demás
Cuando un médico, como médico nosotros vamos a hacer la anamnesis al paciente, el paciente naturalmente, y lo menciono igual en la bibliografía, que tiende obviamente a olvidar todos los sucesos traumáticos. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría recordar algo que no es bonito, digamos, y peor si son enfermedades mucho más graves o enfermedades incluso leves. Por tanto, el paciente tiende a olvidarlas y, o sea, no es conscientemente que lo nota así, sino simplemente el cerebro lo puede eliminar. Para esto, nosotros como médicos tenemos ciertas reglas o un cierto orden a seguir para llegar directamente y preguntar al paciente sobre todo lo que ha padecido y así enfocar más en un tratamiento y evitar ciertas cosas o ciertas acciones. Por tanto, dentro de los 4 podríamos mencionar que sería 1, antecedentes de la infancia, todo lo que ha pasado a nivel de la infancia y demás. Segundo, podríamos tomar en cuenta a enfermedad médica, después seguiría antecedentes alérgicos y traumáticos o quirúrgicos. ¿Todo esto para qué? Para saber cómo es el paciente, con quién estamos tratando y evitar ciertas acciones o médicas que vamos a tomar en cuenta. Igual mencionamos específicamente a nivel de la infancia que pues siguiendo los parámetros que habíamos tomado, es preciso llegar al paciente y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué es importante? A nivel de los niños sabemos que hay ciertas enfermedades que son más prevalentes que en adultos. Uno, por ejemplo, podemos mencionar la meningitis, rubiola, inclusive en la misma bibliografía, que no la había mencionado, disculpe, hemos usado de Argente, Suros y igual de Schwartz. El Schwartz no se enfoca más en estas patologías, sino en Argente hemos visto que se enfoca más en todo el orden que seguimos ahora mismo. Siguiendo con el tema, entonces, inclusive en la bibliografía se menciona que ciertos ataques de epilepsia o espasmos son omitidos. ¿Por qué? Porque a veces de la nada cuando empieza a preguntar no se les ocurre o no se les pasa preguntar si el niño ha tenido una epilepsia, que es muy común por choques o traumatismos que han tenido. Por tanto, podría a futuro, y con el paciente que estamos tratando, tener enfermedad a nivel neuronal o el sistema nervioso. Para un poco graficar más lo que les estoy explicando, mis compañeros van a realizar un diálogo en sí, en cómo debemos ser y cómo es en sí este orden que vamos a seguir. Enfermedades de la infancia, ¿no? Sí, infancia, doctor. Vamos a hacer tipo la dramatización, ¿verdad? Donde yo voy a hacer la media. No, puedo. En este caso, nuestra paciente está viendo por una infección urinaria, pero de igual manera, como estamos en aprendizaje, vamos a hacer las preguntas de la infancia, las patologías que ha tenido en la infancia. Bueno, señorita Cintia, para seguir llenando su expediente clínico, le voy a seguir haciendo unas preguntas sobre sus antecedentes personales en la infancia, las enfermedades que ha sufrido. ¿Usted si recuerda o sabe si ha recibido todas sus vacunas? No. Bueno, por si acaso no se acuerda si tal vez su mamá le ha comentado que ha tenido la enfermedad de sarampión. No. Quizá diabetes. No. Rubiola. No. Meningitis. No. Fiebre reumatoidea. No. Alguna convulsión. No. Epilepsia, bronquitis, asma, diarreas. ¿Ya? Bueno, también vamos a tomar en cuenta, como dijo mi compañero, de su voz. Estas son preguntas de agente, pero también nos hemos basado en las voz. Ya que vino por urinaria, le voy a preguntar algo de eso. ¿Ha tenido alguna enfermedad semejante a la actual? No. Bueno, ¿qué otros tipos de dolencias? Por ejemplo, puede ser resfríos. ¿Se recuerda más o menos cómo ha sido? ¿Ha tenido mucho resfrío? Sí, de niña yo sabía consultar normalmente siempre por resfrío y tos. A causa de eso igual enfermé con neumonía. Al momento que enfermé yo vivía por motivo de trabajo vivía en un lugar donde hacía frío y normalmente, como le digo, siempre consultaba por frío o tos y a causa de eso enfermé con neumonía y me internaron y donde aparte de la neumonía me detectaron otra enfermedad, enfermedad de base que ahorita no sé cuánto. ¿Más o menos a qué edad? A las 8 por ahí.
quedamos en contra. Sí, por el tema de la neumonía, al momento de realizar nuestros estudios me detectaron problemas cardíacos y ahí terminaron a una operación. ¿No sé? ¿Te acuerdas de la operación? Sí, me acuerdo. ¿Cuál es la operación? Cirugía del corazón de una prótesis vascular. Ah, ya. Esas son las preguntas. Ahí pueden minimizar la cirugía, o sea, tenemos antecedentes quirúrgicos y es ahí donde tenemos todas las cirugías en la niñez, fimosis, alguna malformación, todo tipo de cirugías de la niñez. Entonces, igual se va notando, entramos en antecedentes quirúrgicos de la parte, nos pueden minimizar ahí, ¿no? Recibió tratamiento mediante cirugía y cuando hablan de antecedentes quirúrgicos, ahí es donde se decía anotar qué tipo de cirugía, dónde hace la cirugía, cuántos días ha durado, que hoy van a hablar compañeros, ¿no? Pero pueden minimizar, no siempre ampliar. Bueno, pues sí, te voy a contar. Eso se trata. ¿Alguna pregunta ahí? Fíjense que todos los niños y niñas tienen, todos los niños y niñas tienen enfermedades que son características de esa edad, ¿no? A eso le llamamos iras y eras propias de la infancia, ¿no? Cuando vean ese término, iras y eras propias de la infancia, son infecciones respiratorias agudas. Levanten la mano el que no se haya enfermado con resfrío, con tos, algún inmune inmortal, o diarreas. Yo creo que todo el mundo se ha enfermado una vez con una diarrea. Entonces, esas enfermedades son propias de la infancia, llamamos, porque son frecuentes en esa etapa de la vida, ¿no? Y cuando noten en la historia, en enfermedades de la infancia, vamos a decir, incluso ahí, cuando estaba ahí, ¿no? Anotan iras y eras propias de la infancia. No, doctor, mi hijo se ha sanado, nunca ha sido enfermo, nada, no le ha pasado. Ha nacido bien, sí, sanito, ha nacido, era vigoroso, ha caminado bien, no se enfermó nada. No tiene nada, siempre está. Entonces, a ellos les diré, pero se ha debido enfermar alguna vez de frío o alguna vez de diarrea. Eso sí, pero eso es pasajero. Entonces, se anota como enfermedades de la infancia, ¿no es? Iras y eras propias de la infancia. No, entonces, listo, ya está. Infancia. Con esto ya está. No tengo enfermedad, siempre va a tener enfermedad esas enfermedades. Sí, yo cuando tenía ese tipo de actividades, ¿cómo vamos a tener un cuadro clínico? Continuar con el... No, tal vez no sé qué es. Tal vez los doctores no preguntan o algo. Y justamente, sí. Entonces, eso les trae. Después, ya saben que cuando empiezan las enfermedades, van a hablar de eso. No avanzaremos con eso. Entonces, cuando empiezan las enfermedades, hasta los 12 años, 13 años, sigue yendo a pediatría. De los 14 hacia arriba, ya corresponde a medicina interna, entre los adultitos ya, ¿no? O a medicina general, igual se puede ver todo ambos mismos. Entonces, en enfermedades de la infancia, nada más. Cuando hablamos de enfermedades, es una enfermedad. Y se anota todo. Ya ha pasado por el tratamiento, cómo la diagnosticado, cuánto tiempo ha durado esa enfermedad y demás, ¿no? ¿Qué pasa en el siguiente grupo? Ahora sí, la segunda parte más fuerte. Entonces, al momento de hacer la historia clínica, si es El uno con Enfermedades médicas. Por eso No tiene nada, siempre no sé. yo no Dios puede resfrío o nada. enfermedades clínicas médicas. ¿Quiénes han intentado? Animar al paciente, analizarlo. Se lo vas a hacer, esta es una historia de internación. Se lo vas a internar. Claro, o sea, primero lo estabiliza. Tienes unas 2 horas para hacer esta historia. ¿Cuántas horas para hacer esta historia? Todo el tiempo. De la primera hora, segunda hora lo salvas la vida y todo. Pero después ya lo vas contando. Al vacío tiene que... Sí, parece historias clínicas de emergencia que son más resumidas, no individualizadas, ¿no? Pero después
está bien, estable y necesita un seguimiento nada más, entonces ahí puede preguntar. Ahí estaría en estado de emergencia y ellas prioriza diferentes emergencias, ¿no? Y si es necesario hacer intensiva, y en terapia intensiva recién hacen todo a la mamá indirecta. Si no encuentras datos, no llega. Tienes que buscar la mejor forma de llenar, lo más minucioso, porque si no hay nadie que la vea. Hacer mi práctica en el jardín, no hay más. Si no hay nadie que la vea. Pasa el siguiente. Cuando quieran pueden empezar. Son tímidos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de los antecedentes alérgicos dentro de la historia clínica. Los antecedentes alérgicos son una parte crítica dentro de la historia clínica, ya que estos nos van a informar acerca de las reacciones y posibles tratamientos que pueda tener una persona respecto a toda su vida, para que podamos tener una mejor visión acerca del manejo que va a tener y ya podamos adelantarnos al tratamiento y ya pueda ser óptimo la atención que se da. A continuación vamos a explicar sobre el desarrollo y todas las bibliografías que hemos ido consultando acerca de los antecedentes alérgicos. Argente y Álvarez solamente nos menciona, primeramente está en la ubicación dentro de la legislación que tenemos acá en Bolivia. Esto se encuentra dentro de la primera sección, en el artículo 14, donde están todos los documentos que están considerados básicos y los importantes. Todas las bibliografías que hemos consultado están mencionando acerca de que todos estos antecedentes que tengamos, información que se tenga acerca de reacciones alérgicas, tenemos que ponerlos en un lugar visible, o bien en la carátula o resaltarlos. En Argente y Álvarez, dentro del libro de Semiología Médica, nos menciona que se debe interrogar al paciente acerca de las alergias que tenga, y aquí sí nos menciona que tiene que estar dentro de la carátula. Posteriormente se le debe consultar acerca de alergias inhalatorias, alimentarias y cutáneas. Como ya les hemos dicho, que se debe resaltar en la carátula de la historia clínica. En el manual de evaluación clínica objetiva y estructurada habla también de manera un poco general también, lo cual nos extraña un poco, ya que esto es muy importante para el tratamiento que se va a dar o la importancia que debe tener a los antecedentes alérgicos. Menciona que se tenga o no dentro de la información que vayamos obteniendo del paciente, tiene que anotarse si se tiene o bien si no se tiene antecedentes alérgicos. Eso es todo para continuar mi compañero. Como bien mi compañero ha dicho, hemos analizado todos los documentos que el doctor nos ha enviado, y muy poco se va hablando de lo que son antecedentes alérgicos, o sea, son unos párrafos cortos. Incluso en algunos textos no se llega a mencionar como tal antecedentes alérgicos. Sin embargo, estos son de gran importancia, ya que, como mi compañero dice, pueden conllevar para un tratamiento inadecuado, y estos pueden ocasionar lo que son, como Macroc nos dice, llegar hasta incluso a la muerte, efectos adversos muy fuertes, e incluso llegar a la muerte. Es por ello que se debe ver justamente si hay un antecedente alérgico, se debe escribir claramente en lo que dice, como Argente y Álvarez dice, en la carátula. Pero no todos los textos dicen dónde se debe escribir estos. Algunos dicen
justamente de manera visible. No dice dónde, pero sí tiene que estar de una manera visible. Sin embargo, el libro que estamos tomando en cuenta, que es de Agente y Álvarez, menciona que debe estar en la carátula al principio y subrayado si es posible, porque es un antecedente muy importante, ya que el uso incorrecto de medicamentos o alergias a alguno puede, como les digo, llevarnos a la muerte. Aquí Macro puedo mencionar que tiene que estar de manera visible. Es importante determinar si el paciente ha experimentado alguna reacción adversa a algún fármaco. ¿A qué se refiere esto? Si es que no solamente mencionan aquí sobre antecedentes alérgicos, hay a veces fármacos por los que tenemos reacciones adversas, porque no todos tenemos el mismo microorganismo. Entonces, para una persona puede ser una reacción adversa que para otra persona no es el mismo medicamento. En cuanto a Gowing menciona también estos diferentes puntos importantes. Nota, la más explícita posible. Vuelve a mencionar que justamente se debe mostrar, no dice dónde, pero tiene que estar explícitamente en el expediente clínico, se tiene que notar. Se debe preguntar por el tipo de reacción y tolerancia experimentada con cada uno. Aquí se refiere a que no todos los fármacos llegan a ser como tal alérgicos, pero sí podemos tener unas reacciones adversas a estos, porque todo medicamento, no sé si han leído mis posologías, dicen reacciones adversas, posibles reacciones adversas. Entonces puede que un organismo tenga una reacción adversa que otras personas no pueden tener y otras personas lo consideran eso como antecedente alérgico, que piensan que son alérgicas, pero en sí no es una alergia, sino es una reacción adversa, ya sea por el mucho consumo o por diferentes cosas. También menciona sobre identificar las causas conocidas de anafilaxia, incluidos medicamentos, picaduras, alimentos, por ejemplo, los cacahuates. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que como médicos tenemos que saber si cada medicamento es una respuesta alérgica, como ser una anafilaxia o por una picadura. Si no es una picadura, obviamente eso no va a ser una respuesta adversa. Entonces ahí sí llegaría a ser lo que es una alergia. Pero también tenemos que como médicos saber sus efectos adversos para diferenciar lo que son alergias y lo que es un efecto adverso. Y consultar alergias o intolerancias debe ser consultado para cualquier prescripción posterior. Todo lo que les menciono sí o sí es importante preguntar a los pacientes para justamente también irlo anotando y posteriormente, si es que tiene una reacción adversa a cierto medicamento, entonces a futuro evitar ese medicamento y darle tal vez otro de otro tipo. Eso es lo que nos dice Gowing. En cuanto a la historia clínica del paciente en el libro de Lauer, bueno, los debajo son sus autores. Ahí nos menciona que se debe preguntar, determinar la reacción, confundir antecedentes alérgicos con lo que son los fármacos o los efectos colaterales de los fármacos, lo que les digo. Aquí también en este libro vuelven a mencionar esas cuestiones. Nos pone como ejemplo la morfina y la aspirina. La aspirina en algunas personas nos puede dar como que nuestras heces salgan con sangre, que un paciente normal, digamos, al ver esto, puede pensar que es un efecto adverso y decir, no, soy alérgico. También puede ser que haya prurito en la morfina, específicamente prurito, y también puede pensar que esto ha sido un aspecto como una alergia en vez de un efecto adverso. Luego, determina la reacción, sabe si es, como les digo, alergia o una reacción adversa. Luego aquí mi compañero les va a explicar la importancia también de esto en nuestro ámbito social. Una noticia que se dio. Hemos sacado una noticia que ha sido de relevancia en el año 2014. Una cadete que estaba en mi curso, justamente, pasábamos, bueno, había situaciones en las que por algún desliz o algo vivíamos mal, digamos, nos hacían hacer ejercicio todo el día, no almorzábamos, nada. Nos tenían tanta pena algunos profesores de educación física que los exámenes físicos nos hacían dar así. Digamos, todos se venían a echar o se van a sentar y dormir. Y solo llamaba para que pases al examen de defensa física, digo, de defensa personal.
practicaba algunas caídas aquí y eso era toxante. Justo mi compañera estaba sentada por ahí, nadie se ha dado cuenta que se ha levantado y se salía. Luego se resolvió primero 2 veces. La Comisión de Fiscales investiga la muerte del cadete de la Academia Nacional de Policías, Cintia Pon. Determinó imputar al médico de la posta sanitaria de esta instancia de policía por ser quien presuntamente administró gentamicina, lo que había causado el deceso del estudiante de tercer año en noviembre de 2013. La fiscal sostuvo que al galeno de la posta doctor se le imputó por el delito de homicidio culposo, porque él había sido quien atendió inicialmente cuando surgió las convulsiones de asma. El médico prestó sus declaraciones, pero no hemos visto la necesidad de prenderlo porque no existe riesgo de fuga o obstaculización del caso. La cadete comenzó a sufrir convulsiones a los 7 minutos de recibir la medicación y falleció. Nosotros nos hacen un examen médico antes de ingresar allá, y ella ya, tenía también todo, pero como nos tratan allá, no es de que van, consultan tu file, tu historia clínica, ni nada. Ahí piensan que estás fingiendo una enfermedad para no hacer ejercicio, para no hacer cualquier cosa, y te ponen lo que se les pinta. Y esa tal vez puede ser consecuencia de estar generalizando o haberse acostumbrado al trabajo, que tal vez nos puede pasar a muchos en algún momento. Fuera ya de la noticia y de todo lo que ha pasado, les iba contando, mi compañera le dio ataques de asma, que salió y no sabemos a dónde fue, todos estaban descansando y cuando llegó a sanidad nadie podía indicar que tenía alergia a algún medicamento, simplemente le han puesto gentamicina y no pasan más de unos minutos para que convulsione y no llegue ni a la ambulancia. Y así. Quería mencionarles que como dentro de toda la investigación que hemos realizado, en la mayoría de las bibliografías solo existe un pequeño párrafo que no pasan más de 4 o 5 líneas que están mencionando a los antecedentes alérgicos dentro de la historia clínica. Sí mencionan bastante, sí, en cuanto a alergias, pero alergias en general, desarrollándolo. Y a lo que hemos identificado y hemos visto, el doctor nos está queriendo enseñar para metrizar todo lo que estamos avanzando poco a poco. Quizás parezcan cosas simples, preguntas simples, pero es algo que deberíamos tener en cuenta. Hay algo que se llama PON, que es el Plan de Operaciones Normales. Esto puede ser aplicado a todo, este plan de operaciones normales, desde cómo vestirte, cómo ponerte tus medias y todo. Allá al menos nos enseñan para vestirte rápido y hacer ciertas cosas. Tal como puedes escribir con ciertos dedos o puedes escribir en la máquina de escribir con un dedo en la computadora, puedes hacerlo con todos. Puedes escribir con tus codos si eres sabio, pero la idea es que tengas el criterio y que parametrices cuál es la mejor manera de hacerlo. Dentro de esto hemos identificado que no es solo preguntar, ¿tienes alergia? Sí, ya, y dejarlo. Hemos visto que que podemos hacer al menos unas cuantas preguntas para poder identificar si es que tienen cierto tipo de alergia, que son hemos visto una mnemotecnia de T, D, G, T, A, que en cuanto a la T sería el tipo de alergia. Al estar con nuestro paciente y estar hablando sobre los antecedentes alérgicos, preguntaríamos sobre el tipo de alergia que tiene. Tal vez es alimentaria, tal vez es al polen, a las cremas, medicamentosa, y ahí ya identificamos. Posterior a eso, la descripción. En la descripción vamos a desarrollar, ya si es que digamos tiene alergia al huevo, por decir, o algún alimento, nos va a explicar que me da urticaria, o se inflama mi garganta, ya vamos a poder describir más ya la reacción alérgica. En cuanto a la gravedad, ya es un complemento de la descripción, pero igual sería de todas formas en el caso de que este sí nos dé positivo para que nosotros vayamos desarrollándola. En cuanto a la otra T, es la T del tratamiento. En cuanto vamos a ver el tratamiento, si es que han ido positivas todas estas anteriores, vamos a ver el tratamiento, preguntarle cuál ha sido el tratamiento anterior que ha recibido, para que lo tengamos en cuenta. Si es que ha sido algo grave, tiene una persona o sabe qué es lo que le han podido suministrar para controlar esta alergia. Y al final son los antecedentes familiares, que tal vez ya ninguna de estas nos dice
que al final, si es que tiene algún tipo de alergia, nos dice no vamos a preguntar la descripción, no vamos a preguntar acerca de la gravedad, tampoco vamos a preguntar acerca del tratamiento, pero sí sobre los antecedentes, porque tal vez esta persona no conoce sobre sus antecedentes alérgicos, pero conoce de algún familiar, igual lo vamos a tomar en cuenta. Como les digo, es crítica esta información dentro de la historia clínica, ya que en el caso de que haya algún error puede pasar lo que les hemos mostrado. Y no es cuestión de decir sí, puede ser, o pensé, hay responsabilidad que nosotros tenemos en Costa Rica. Eso es todo. Si tenía alguna pregunta. También algo que habría que resaltar en los textos, pero hemos visto que también se debe preguntar sobre la desensibilización. ¿Qué es esto? Es sobre si tienes alguna alergia de niño, generalmente, hay algunas ocasiones que se hace esa desensibilización. ¿A qué se refiere? A que si tú eres alérgico, qué sé yo, al polen, entonces van como que dándote dosificaciones o haciéndote acercar al polen poco a poquito para que así vayas desensibilizándote a esa alergia. También es importante preguntar sobre estas desensibilizaciones y también preguntar cómo ha sido, cómo es que ha sido su acercamiento a y todo lo que vaya referido a alergias. Es muy importante anotar en lo que es antecedentes alérgicos, como ya les hemos mencionado, porque puede llegar a tener factores muy fuertes adversos o hasta la muerte, que es por un shock anafiláctico. Eso, gracias. Preguntas. ¿Cómo puedo o qué puedo hacer si una persona llega con alergia a algún acompañante, digamos? O sea, si estás atendiendo a algo así, llega una persona. Esos días serían en signo, o sea, ya sería, tendrías que ver la sintomatología, signos, síntomas. Generalmente estaría llegando a lo que es un shock anafiláctico. Empezaría a inflamarse lo que son las vías respiratorias, tal vez un prurito, ya ver lo que es físicamente, si es que ya está llegando, ¿no?, con una alergia. ¿Y cómo sabría a qué es alérgico? Todas las alergias lo tratan por igual, ¿no? No hay si llega la emergencia, no vas a definir que es alérgico. En este momento, simplemente lo tratan por igual. Si es una alergia, antihistamínicos, si es un shock anafiláctico, epinefrina o adrenalina, ¿no? Es lo mismo. Subcutáneo o intramuscular se puede poner inmediatamente, ¿no? Indiferentemente cuál sea la causa, no manejas alergia. Porque si es por maní, o si es por perfume, o si es por un jaboncillo, el mismo tratamiento, ¿no? Y después ya verás de darle, bueno, de internación, todo blanquito, evitar alergenos, gaseosas, enlatados, todo desde la dieta hasta los hábitos y la ropa incluso se lo vas a poner y qué colchón le vas a poner al paciente, ya verás de sensibilizar. Y luego deciden del podólogo o del dermatólogo para ver qué ha pasado, o sea, qué es alérgica. Pero si te llega con una alergia o un shock anafiláctico, tienes que tratar eso indiferentemente de la causa. Después se descubre con pruebas de anticuerpos que se pinchan en la piel y se hacen dos ojos en la piel, ¿no? Y eso después se hace una desensibilización con vacunas que tienen ellos, ¿no? Pero con medicamentos no anticuerpos más, pero se trata igual, ¿no? Indiferentemente, como te digo, de la alergia. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en este caso de las alergias, también se anotaría en esta sección lo que serían los efectos adversos, por ejemplo, a cierto fármaco. A mí me anotaría como un efecto adverso, porque no sabes si en realidad es una alergia o un efecto adverso, pero tendrías que ponerle efecto adverso. Para posteriormente estudiar si es que es una alergia como tal o un efecto adverso. Aunque sea un efecto adverso, tiene que estar anotado para luego hacer un tratamiento con otro tipo de medicamentos y ya no con eso. Sí, exactamente, es por eso que decíamos que es para ver el tratamiento que se le va a dar o guiar el fin del tratamiento, para ver qué medicamentos no se encuentran.
tibia. Justamente ha debido tener anteriormente otras consultas donde se han hecho estas. Pero es que no va a ser su primera consulta, seguramente, a no ser que sea un niño neonato, digamos. Anteriormente ha debido tener otras consultas donde tiene que haber anotado justamente las alergias que hay. Y justamente para eso, si viene inconsciente, tú tienes que revisar justamente si tiene una alergia, si tiene alguna reacción adversa a algún medicamento. Es muy importante revisar eso. Para los por ejemplo, la penicilina, que ha matado a varias personas, en caso de alergias, hacen prueba de alergia, ¿no? Hacen un pequeño pinchacito así en la piel, y si se hace eritematoso, entonces no se le pone medicamento y es el riesgo de alergia, o sea, no se conviene, por más que sea mínimo el área eritematosa y el margen en piel, tienes que sí o sí no ponerle estos medicamentos. Algunos lo hacen en el tema del ojo, ¿no? Lo hacen botar una gotita de la penicilina del ojo. Si se vuelve eritematoso el ojo, es alérgico el niño. Pero si no, no es alérgico. Entonces, hacen esas pruebas en todas las provincias. Por el tema de todas las enfermedades que pueden presentar, todas las reacciones que pueden llegar a la enfermedad renal, entonces, todos esos detalles de la alergia, está bien que por importancia en dos aspectos en los antecedentes. El primero es la alergia, ¿no? El primero de los antecedentes siempre es la alergia. Los portadores son los Sí, es mío. Entonces, esos aspectos de alergia, así como no dicen en programado no pregunte alergia en el examen físico del paciente en general. Es decir, que al final le voy a dar al paciente y ustedes hacen todo, ¿no? En el momento en que estamos mal, tratamos de recordar, pero si no está la gente, no importamos y por lo tanto. Pero un aspecto importante, se olvida poner antecedentes o preguntar antecedentes en el paciente y es un plazo seguro, ¿ya? Entonces, de hecho, se van a aplazar los que no preguntan antecedentes, ¿no? Y es mejor aplazarse ahora que salir a la cárcel después, ¿no? Me estoy haciendo un favor, si no se aprenden no tengan ese problema, ¿no? Después se han dado cuenta en no anotar, por más que preguntes, ¿no? Puedes preguntar, ¿tiene alergias? No. ¿Alguna vez le han puesto medicamentos? ¿No le han levantado esposor? No. Y cuando le han puesto medicamentos, le han tomado medicamentos, no le han escocido la garganta, no se le ha penetrado, no. Pero igual, tú tienes que preguntar a que se enoje el tema del paciente, la mamá del paciente y todo eso. Tienes que preguntar. Y en este momento registrar, no requiere alergias medicamentosas, y le puedes poner la penicilina. Si te hace alergia, o sea, si es primera vez, harás prueba de reacción, previa prueba de reacción alérgica. Esto en grande. Cuando es la primera receta y es un medicamento que por primera vez va a usar, sobre todo antibiótico, de tipo gentamicina, penicilina, cualquiera de las intramusculares, cuando nosotros se anota esto, ¿no? Previa prueba de reacción alérgica, ¿no? Ahí va. Previa prueba, no así, ¿no? Así va en este lado. Y en letras grandes no ponen la receta. O sea, si la enfermera, no sé, o la enfermera o la farmacéutica que quiera poner esto, el medicamento, no le va a poner así nomás, le va a hacer la prueba. Y si a la mínima duda, no le va a poner así, vaya a su médico, no. Obviamente nadie quiere ir a la cárcel, entonces vamos a usarlo ustedes con esto. Es primera vez, ¿no? Y en el lugar donde tienen que poner la medicación, no puede ser cualquier lugar. Saben que cualquier lugar puede matar al paciente, porque tiene que ser un personal capacitado. Ustedes ya pueden poner al año, pero tendrán que tener estos tipos de primeros auxilios, ¿no? Y de cortisona, quimiafrina, para ver alguna reacción alérgica. Quieren poner medicación, ¿no? Pero si es el doble dosis, entonces siempre se anota eso en las recetas para que ustedes tengan cuidado con el paciente, ¿no?
tengan ese cuidado. Previa prueba de reacción alérgica, siempre se vayan a notar. Esa es la, ¿no? Entonces, se anotan todas las alergias. Si bien se anota en grande en la tapa de la historia clínica de las alergias, o en este caso las botas, ¿no? En el Instituto Oncológico, se anota, pero algunas veces se dicen, soy alérgico a la penicilina. La penicilina es un beta-lactámico y muchas veces las cefalocolinas, que son también beta-lactámicos, no le hacen el mismo efecto, no es como una reacción cruzada que va teniendo esos antibióticos. Entonces, en ese sentido se les puede poner, si estás en hospital con más razón, ¿no? Con mucho cuidado, lentito, evitando que haga alergia, o hacer una pequeña prueba de reacción alérgica, ¿no? Se anota también las alergias alimentarias, como dijo su compañero, en el tema de la dieta, porque imagínense en la sopa, al menos tenga maní, o tenga algún condimento, tenga algo y el paciente sea alérgico, el nutricionista muchas veces se fija en la historia clínica, ¿no? No necesariamente tiene que estar grande eso, pero se fija, tiene que leer el nutricionista y a veces este pequeño detalle les ayuda también a ellos a no dar alimentos que pueden causar alergias. Por eso la mayoría de las dietas en hospital son blancas, es decir, sin condimentos, sin alergenos, ¿no? Entonces recuerden que los alergenos principales, chocolates, enlatados, embutidos, el tema de los envasados que van, sin fruit, chocolate, todos estos que tengan un envase llegan a producir un efecto alérgico y mermosis. Entonces, por esa razón no se les da a las alergias en la primera instancia. Entonces, siempre se les trae, no se olviden. Preguntas sencillas nada más, pero que les pueden salvar la vida de cualquier profesión en todo momento, ¿no? Y si no están seguros de que no da alergia, si es tu primera vez, anoten eso en la receta para que le hagan la pruebita y si es que hay una prueba positiva y no le viene este medicamento, úselo. Esto es en el tema de alergias, por ejemplo, ya tenemos alergias, enfermedades de la infancia. En lo que concierne a enfermedades en la etapa adulta, o antecedentes patológicos, netamente llamados así, son las enfermedades que a partir de los 14 años, por ejemplo, a la vejez, se pueden presentar, ¿no? Estas enfermedades pueden ser que hayan sido agudas en algún momento, o que sean crónicas y que sigan perdurando en el tiempo. Agudas en algún momento, que pueden ser, por ejemplo, que haya enfermado una pancreatitis, ¿no? Una inflamación del páncreas por haber comido café, palta, queso, huevo, todo el mundo lo ha mezclado y ya está, su páncreas afectado en pancreatitis. Y eso seguramente le ha internado, le ha terapia estos 6 meses, y todo. No es algo sencillo. Entonces eso se anota. Pero se anota cuándo ha sido eso, en el 2024, 2022, ¿no? Me ha dado pancreatitis. He estado internado 6 meses internado, ¿no? 6 meses internado, donde ha llegado 2 meses en terapia intensiva, ¿no? En unidad de terapia intensiva. Durante esa internación he sufrido neumonía, ¿no? o antecedentes, ¿no? Neumonía asociada a ventilador, o sea, por el tubo que estaba intubado el paciente, ha sufrido una neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿no? En esta neumonía me he enfermado con una bacteria súper resistente, les va a decir, ¿no? Es Olibleva, vamos a poner. Y me ha tratado con imipenem en ese tiempo. He estado con 14 días en este tratamiento, algunos se acuerdan hacia detalle, ¿no? Luego de eso he mejorado, me he dado de alta en tal fecha. Este es un antecedente, ¿no? Nada más el tipo de pancreatitis, por lo general no se acuerdan de los pacientes, no saben tanta terminología técnica, médica, ¿no? Pero esto por lo menos sí. Esto es lo agudo, ¿no? Pero hay enfermedades que pueden ser crónicas, que sigan teniendo el paciente. Por ejemplo, de cada 10, 1 o 2 en Bolivia a nivel mundial tiene hipertensión arterial. 1 o 2 en Bolivia tiene diabetes y a nivel mundial igual.
Algo que quería destacar, en las enfermedades de la infancia también está esto de, ya no son dietas, y se dan cuenta, hay sobrepeso y obesidad actualmente en los niños. Entonces también se va añadiendo ahí como una patología de la enfermedad de la infancia, no es que vaya alejado de todo, ni como metabólica, como en algunos casos hay, pero más que todo hay esta enfermedad. Entonces hay que anotar eso, puede ser causa de hormonal, puede ser causa del tema de solamente el ámbito o la parte de la familia, la dieta y demás, los hábitos. Entonces puede haber diferentes aspectos que vayan coadyuvando hacia eso, como no hablar del discurso, ¿no es cierto? Entonces, estas crónicas, volviendo a nuestro tema, estas crónicas, hipertensión, diabetes mellitus, te preguntan desde cuándo tiene esto. Desde el 2010 tengo eso. ¿Qué tratamiento se está recibiendo? Decimos actualmente los saltamos, pero no solamente se anota el medicamento, se anota cuánto recibe, 50 miligramos. ¿A qué hora toma eso? A las 9 toma, 9:00 AM, ¿no? Listo, eso es lo que quiero contar. ¿Y con quién se realiza su control? Voy al cardiólogo una vez al mes, ¿no? Cardiólogo, controles con cardiología, por ejemplo. Controles en cardiología, doctor tal, ¿no? Último control en fecha tal. Listo. Nada más el tema de la hipertensión. El tema de la diabetes sí, porque fíjense, recibe todos estos datos más los tratamientos que haya recibido. De hecho, los tratamientos de vía oral, por ejemplo, está la glibenclamida. En teoría, más de 5 años no se puede usar de forma continua, porque ya hay un desgaste en el páncreas en la liberación de la poca insulina que le daba. Entonces, después de eso, habrá que cambiar o modificar el tema de tratamiento. Entonces, fíjense en esas enfermedades crónicas, el sucre, por ejemplo, se puede preguntar sobre la enfermedad del Chagas, ¿no? Casi la mayoría de la gente, sí, es normal, ¿no? No, pues no tanto. Entonces, son enfermedades igual. El sobrepeso y la obesidad son también enfermedades, ¿no? Con un signo de metabólico se puede tratar. Si bien actualmente ya no tienen los médicos meter, tomar en cuenta, es también un factor de riesgo de una enfermedad metabólica, vamos a decir, de la etapa adulta y también en la enfermedad de la niñez, ¿no? Para hacer una demotecnia o un orden más definido, podemos ir igual así como hacemos el examen físico regional. Empezamos la cabeza, la parte otorrinolaringológica, viendo el oído, los ojitos, la boca, una enfermedad que he tenido. Luego vamos al tema del cuello, ahí está aquí en la tiroides, ¿no? Entonces vamos a averiguar sobre problemas hormonales directamente, tiroides, páncreas, preguntamos si no tiene diabetes, problemas de tiroides, que son los dos más comuncitos que hay en el tema de endocrinológicos. Luego van al corazón, ¿no? Al corazón, el corazón no tiene alguna enfermedad del corazón, alguna enfermedad valvular, alguna enfermedad de infarto, no tiene algún sistema alterado de la conducción, pero en terminología médica, es decir, alguna vez no le ha fallado el corazón, no le ha dado un infarto, un paro cardíaco, o sea, ellos entienden un infarto como si fuera un paro cardíaco, ¿no? Entonces, le dije, sí, doctor, tengo esto, sí, alguna vez lento late el corazón, pero así, una radical. Entonces, ¿por qué le dijeron que late lento? ¿Dónde le han dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso? Hace 2 años en la costa, late lento mi corazón, y ya me un estudio, sí, me han puesto un aparato aquí y me han dicho, todo el día estaba con eso, en un holter, entonces, y él ha dicho después, necesito marcapaso, y me han puesto marcapaso, no veo su marcapaso, no me han puesto, no tengo dinero. Pero así no me ha dejado. No, me han dado unas tabletas, no me acuerdo su nombre, entonces ahí, si dicen no me acuerdo, tratar de hacer énfasis en recordar el nombre de la tableta, sino paciente con antecedente de bradicardia desde hace 2 años, tiene indicaciones de marcapasos según el estudio Holter, según el paciente, pero no logra colocarse por factores económicos. Continúa el tratamiento con una medicación que no se recuerda cuál. Entonces ahí ustedes dirán, porque entonces, ¿cuál es el medicamento tabletita llamado marcapaso de los pobres, por ejemplo, ¿no? Eso es el salbutamol, ¿no? El salbutamol es lo que se les da, dependiendo del tipo de radical.
se les da a los pacientes para que puedan tratar de latir masa en el corazón, entonces dirán, y no se llama salbutamol, sí, ¿a qué hora tomaba? A la mañana, media tableta, ustedes ya saben que la tableta viene de 4 miligramos, mitad será 2 miligramos en la mañana, ¿no? Y ahora deja de tomar, si hace un mes he dejado de tomar y empezó con mareo, entonces el corazón se vuelve lento. Entonces ese es el antecedente, así. Todo eso, lo que hemos hablado, lo que estoy hablando enseguida, es lo que se va contando, por ejemplo, ¿no? Y se va anotando. Eso me sirve para futuros tratamientos, ¿no? No confundan la enfermedad actual con antecedentes, ¿no? En el libro, por ejemplo, en el anterior grupo mencionaban aquí en antecedentes enfermedades del adulto, cuando ya empezamos a pulmón, es de preguntarle a tos. Imagínense el paciente venga por tos, fiebre, es una faringitis. Avanzan todo, llegan a antecedentes patológicos, enfermedades del adulto, no van a preguntar de nuevo. Y tiene tos, o sea, ha tenido tos y el paciente se va a desorientar, se va a decir, yo me he preguntado de eso, otra vez. No, directamente cuando hablen de enfermedades del pulmón, hablen anteriores años, anteriores meses o hace tiempo, depende de cuánta edad tenga el paciente, alguna vez se ha enfermado de algo importante, algo grave que le puede afectar los pulmones. Y le dije, no, ¿qué van a pensar? Tal vez se enfermó nomás, y el coronavirus no le hizo nada. Sí, usted me ha dejado mal, ya terapia, ya así que a veces se habla. Los pacientes no tienen que tratar de empujarles ahí a ese lado, ¿no? O preguntarle a veces a la familia, me dice, doctor, pero dice, no tengo nada. Y la esposa o el esposo del paciente o del paciente le dice, pero usabas ese aerosol, ¿no es? Para que puedas respirar. Sí, pero no sé para qué me lo han dado. Pues ahí te das cuenta que puede ser un trastorno de vías aéreas, o asma, que puedes ayudar al paciente y tendrás que indagar más hasta que se recuerde el paciente, ¿no? Luego te vas al tracto digestivo y vas a todo el digestivo, el estómago, intestino, luego te vas al hígado, vesícula, páncreas, luego avanzas al génito urinario, riñones, el tema de la vejiga, próstata, así es varón. Luego al ginecológico en las mujeres que pueden avanzar ahí, y eso te necesitas, no hay otros lugares en el antecedente ginecológico, ¿no? Y muchas veces hay enfermedades patológicas, ginecológicas, que puedes anotar. Entonces, si bien a veces ese orden vas avanzando, puedes mezclar ahí un poquito de ginecológico, preguntas, igual no hay ningún problema, ¿no? La idea es que después al anotar sea ordenado en tu llenado. Luego las extremidades y el tema neurológico, ¿no? Alguna vez tuvo crisis convulsiva, no tenía problemas en las cabecitas, no ha tenido dolores de cabeza, migrañas tal vez, entonces vas contando todos esos aspectos, ¿no? A veces en consultas diferentes no puedes hacer todo eso. Si se han dado cuenta, los que han ido en 20 minutos tienes que volar, llenar historia, subir al sistema, hacer recetas, revisar al paciente y todavía hablarles todo eso. Entonces ahí es más complejo. En la internación, ustedes tienen todo el día para sentarse a hablar al paciente y preguntar, ¿no? Que no tengo que trabajar todo el día, tengo que llevar historia al paciente. Ya, en la noche entonces te quedará toda la noche preguntando hasta que el paciente se duerma y ni modo, no te vas a casa, ¿no? Entonces esa es la idea del interno también, ¿no? Y lo mismo como ustedes, tienen que acabar de contar todas estas enfermedades del adulto, ¿no? Muchas veces ingresa, ahí está, ¿no? Puede ser que tenga una diabetes y el motivo de consulta sea o de liche, o de urea, o de faja, pero tiene diabetes. Entonces ahí te van a poner enfermedad actual o antecedente. Si está tratando con una descompensación de la diabetes, se pone en enfermedad actual, ¿no? Entonces ahí pueden llenar como enfermedad actual. Pacientes requieren un cuadro clínico de 5 días con polilitia, poliuria, polifagia. Se le realiza un laboratorio externo y sale con 400 de azúcar, ¿no? Y ya está, la enfermedad actual tienes ahí para detallar más todavía. Y en antecedentes puedes volver a notar diabetes mellitus tratada con insulina, 20 unidades, desde hace 2 meses no usa. Listo. Ya está. ¿Te puedes mezclar con el tema de la enfermedad actual? Sí, puedes mezclar. Cuando son así estas enfermedades,
Pero como antecedentes, por lo menos poner diabetes desde hace 20 años, con ya se tratan ahí, ¿no? Entonces pueden hacer ese mix, no hay ningún problema. La historia, mientras más detallada esté, mucho mejor todavía. Esto es lo que se hace en enfermedades, por ejemplo, del adulto, ¿no? Es similar a la del niño, somos enfermedades del adulto, ¿no? En la etapa de la adultez, desde los 14 años hacia adelante. Entonces, no se olviden, en toda enfermedad tienen que poner desde cuándo empezaron, quién la ha diagnosticado, dónde la han diagnosticado, dónde le realizan sus controles, qué medicamento está tomando actualmente para eso, ¿no? Y si tiene alguna complicación de esta enfermedad, también se puede ir anotando, ¿no? Entonces, todos estos detalles, esta nota, fíjense que hemos tardado, gracias, unos 10 minutitos nada más, pero anotando, preguntando biencito al paciente un poco más. Entonces, si se van viendo, si se van calculando los tiempos, vamos a tardar y hacer una buena entrevista al paciente. Pero esto ya tiene que estar para sus preclínicas, ¿no? Avanzamos y vemos porque tenemos más. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó antecedentes quirúrgicos y traumáticos. En sí, los dos son muy importantes, ya que con las preguntas que les voy a decir más un rato, vamos a sacar un buen diagnóstico y también se le va a hacer un buen tratamiento correspondiente al paciente. Los antecedentes quirúrgicos son cualquier cirugía que el paciente haya tenido antes, y los traumáticos son cualquier accidente o lesión que haya tenido el paciente. Estos pueden ser con armas blancas, accidentes, automóviles, armas de fuego. Y estos antecedentes son demasiado importantes, ya que algún antecedente podría llevar a una enfermedad actual al paciente. Como dijo mi compañero, estos antecedentes quirúrgicos son cirugías previas que haya tenido el paciente a lo largo de toda su vida, al igual que el traumático. En el suro solamente menciona que son importantes, pero aparte leímos anamnesis interrogatorio del doctor Rodolfo Papa y otros autores. Y debido a eso sacamos las preguntas que se hacen para los antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Los antecedentes creo que es muy importante preguntar, y si es que en todo caso el paciente viera que sí tuvo un antecedente, una cirugía, hay que saber, hay que averiguar, preguntar el por qué fue la razón de esa cirugía. Bueno, les voy a hacer unas preguntas de las que investigué. Es muy importante preguntar, como dijo mi compañera, si el paciente tuvo una cirugía previa, dónde se realizó la cirugía, cuál fue el tipo de cirugía, si tuvo anestesia y también si tuvo un efecto adverso a la anestesia, si tuvo complicaciones durante o después de la anestesia, o si también como que tiene un efecto debido a esa cirugía en la actualidad, y si también toma medicamentos debido a esa cirugía en la actualidad. Y en los traumáticos, las preguntas son si tuvo una lesión o traumatismo anterior, qué tipo de lesión o traumatismo, qué parte del cuerpo salió dañada, y si recibió tratamiento cuando le sucedió el traumatismo, y si tiene efectos secundarios gracias al traumatismo, y si está tomando medicamentos debido al traumatismo. Y siempre hay que preguntar, tanto para antecedentes quirúrgicos y traumáticos, si algo más recuerda el paciente, ya que es muy importante. En esto se va, por ejemplo, a la fecha, cuánto tiempo ya está operado o sufrió el accidente. También el lugar donde operar. Por ejemplo, si tuvo una cirugía, le quitaron el útero, va a presentar menopausia prematura. Y también, como mencionó el doctor,
Por ejemplo, si tuvo una cirugía de intestino más de una vez, puede ser que el intestino se adhiera y eso se va a los de las grasitas. No siempre es una uniforme, sino que a veces tiene irregularidades. Y como mi compañero me dijo que lo operaron del pie, como consecuencia no podía caminar obviamente y su peso lo mandaba solo a un lugar, a un lado de su cuerpo. Y eso a la larga le dio dolor de espalda. Eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Se dan cuenta que los hijos es lo mismo, ¿no? ¿Cuándo le hemos operado? ¿Por qué le hemos operado? ¿Dónde le hemos operado? Si hay alguna secuela de esa cirugía o en todo caso si está tomando algún medicamento. Entonces, preguntas que pueden llegar a ser ahí un paciente que le haya hecho una cirugía. Lo mismo en el traumatológico, esguinces, rótulas fibrilares, el tema de ligamentos y demás, sobre todo en los futbolistas, deportistas. Ese es el problema, ¿no? Te dicen, ya hay una artroscopía, o sea, si vas a atender a un jugador, pero uno de los fuera de verdad, ¿no? Te va a decir, hay una cirugía de rodilla, ya hay una artroscopía, ya han visto esto. O sea, te va dando a lujo de detalle toda su enfermedad, ¿no? Porque ese también es un antecedente, ¿no? Por más que el paciente haya ido, sea internado vamos a hablar, por una infección urinaria en una mujer, digamos, pero después hay problemas de rodillas un poco más complejos, se anota eso en la historia, ¿no? Entonces, a veces decimos, no tiene importancia, no tiene relevancia, parece estar, pero se va notando, se va registrando todo eso igual en la historia, ¿no? Puedes incluso obtener algún dato de él, ahí, ¿no? Por lo que dan puedes y todo eso. Entonces, hasta ahí tienen que hacer la historia clínica para el día de mañana, ¿no? Al ingreso vamos a controlar como en todos lados, como nosotros grupos voy a hacer, al ingreso para entrar, se van a mostrar, pero bien. Por eso les decía, pregunten, cómo se preguntan, ¿no? Por lo menos ustedes han visto una entrevista, ¿no? Más o menos ahí, eso es lo que se anota, ¿no? Y quiero ver cómo anotan para ver a sus errores y de esa manera poder corregirlos, ¿no? Si no tienen más preguntas, pueden ir.